Entonces, si les parece, ¿te parece, Mica? Sí. Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar entonces, hacemos un repasito. Les decía, para estar en contacto con nosotros, con el equipo de Educarte, dudas, consultas que tengan de sus prácticas docentes, nos pueden escribir a equipoeducarte@gmail.com. Agendamos una videoconferencia con cualquiera de los énfasis y charlamos un día cualquiera de estos. Equipoeducarte@gmail.com. La página web es equipoeducarte.wixsite, todo junto, .com/INEA. Nuestro Instagram es educarte.inea y nuestro canal de YouTube, donde va a quedar grabada esta videoconferencia, es Equipo Educarte con doble E al final. Le voy a dar la bienvenida, le vamos a dar la bienvenida a Micaela Fraga, que es nuestra profe invitada, que es un placer tenerla acá con nosotros, realmente una gran profesional, profesora de literatura, actriz, dramaturga, compañera de teatro, querida, que, bueno, nada, vamos a estar disfrutando de esta videoconferencia que se llama de la página en blanco a la escritura inventiva. Así que, bueno, creo que podemos arrancar. ¿Cómo estás, Mica? Yo voy a apagar mi micrófono, así no nos acoplamos, y le voy a dar paso a Micaela. Nosotros vamos a ver cómo se desarrolla la dinámica. Entiendo que ustedes van a poder hacer consultas cuando lo deseen, nos lo va a explicar Mica ahora, a través del chat, del Zoom o de YouTube, que ahí nosotros estamos, y al final hacemos una puesta a punto, si les parece. Amén de que, por supuesto, Micaela les va a habilitar el micrófono cuando ustedes lo deseen en el transcurso de la videoconferencia. Bueno, Micaela, lo último que voy a decir, recordarles que Karina Patrón, en este caso nuestra inspectora nacional, no puede estar porque está siendo parte de un tribunal. Micaela Fraga, bienvenida, gracias. Habilito por acá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias a la Inspección de Educación Artística, al equipo de Educarte por esta invitación. Para mí es un placer, también me siento como Gustavo, me encanta saber que están en distintas partes de Uruguay viendo y escuchando esta conferencia. Sé que está Verónica Leite, también un honor, la verdad que estés acá, muchas gracias. Bueno, como dijo Gustavo, yo soy profesora de literatura, estudié en el IPA, soy actriz también, nos conocimos con Gustavo trabajando un poco de eso, y en este momento trabajo como profesora scripta en un liceo. Tengo mi cargo efectivo en primaria en Casa de Pérez, y en este momento estoy cumpliendo, tengo un paso en funciones, estoy trabajando en PROLE, el Programa de Lectura y Escritura en Español, que pertenece a la Dirección de Políticas Lingüísticas de CODICET. La idea de esta charla de hoy, de este encuentro, como le dijo Gustavo, en el momento que ustedes quieran hacer alguna consulta, abren el micrófono y consultan. Siempre es más ordenado en estos casos de videoconferencia, que estamos de manera virtual, de guardar las consultas para el final, pero hay momentos en los que, si es necesario, el micrófono está abierto y pueden participar. Hay en algunos momentos quizás yo les solicite a ustedes que participen, así que con confianza, porque estamos entre nosotros acá conversando un poco sobre literatura. La idea entonces de la conferencia es hacer un recorrido didáctico con algunas propuestas, algunas consignas que inviten a la escritura inventiva. Ese es un poco el objetivo que tenemos en el encuentro de hoy. Por eso el título de la página en blanco, a la escritura inventiva. Cuando quiera, Gustavo, ponemos la presenta. Yo traté de elegir de diferentes ilustradores de literatura infantil que me gustan para compartir con ustedes. Cada una de las ilustraciones tiene su autor para que ustedes puedan después consultar sus libros, cosa que me parece bien interesante, que estos encuentros también nos impliquen ampliar nuestras referencias culturales y poder conocer, ojalá puedan a través de esto conocer algunos autores de literatura infantil. Entonces, pasamos a la siguiente. Yo les quiero proponer una especie de mapa de ruta, es decir, cuál es el recorrido que vamos a hacer como para tener un poco de claridad hacia cuáles son los caminos que vamos a tomar y hacia dónde vamos. La idea es empezar hablando un poquito de la literatura infantil y juvenil y de las referencias culturales compartidas. ¿Por qué me parece importante empezar hablando de esto? La literatura infantil y juvenil durante mucho tiempo estuvo como rezagada, como una literatura menor.
¿no? Y la realidad es que desde el campo editorial, ¿no? Ya lo podríamos decir, desde el campo editorial, hay un boom de literatura infantil y juvenil, y que es importante que nosotros como docentes que estamos trabajando en el aula, que estamos trabajando con niños, conozcamos esta literatura infantil y quizás traspasemos nuestros propios límites a veces que tenemos de autores que solamente conocemos y ampliar un poco ese espectro. Ahora tenemos la feria del libro que está en la Intendencia para recorrer, está la Feria del Libro de Literatura Infantil y Juvenil también, que ya se realizó, pero que son espacios en los que podemos un poco ampliar el conocimiento que tenemos sobre la literatura infantil y por qué es tan importante la lectura de literatura infantil en el aula, ¿no? Eh, no quiero empezar a hablar del tema porque yo soy medio locomotora y empiezo y no paro, lo voy a dejar para cuando lleguemos a ese momento para conversar. El siguiente punto es una pregunta, y acá siguiendo un poco a Maite Alvarado, que es una autora muy reconocida, que se las recomiendo para leer si no la conocen, que trabaja particularmente con esta idea de la escritura de invención y los talleres de literatura para niños y para adolescentes, es preguntarnos, que es un poco ir como a la terminología. Generalmente utilizamos la palabra de escritura creativa, ella hace una diferenciación en cuanto al concepto de invención que me parece súper interesante y que quería compartir con ustedes. Y después ya nos iríamos a este recorrido didáctico, que el objetivo es la invención de textos breves. Entonces, yo elegí 3 elementos que suelo utilizar para seleccionar libros de literatura infantil, que quiero que formen parte de los proyectos, por ejemplo, que tenemos en ProLé o en las bibliotecas en las que he tenido que trabajar, o cuando selecciono textos para trabajar en el aula, que son estos 3 elementos: el lenguaje literario, las ilustraciones y la trama y los personajes. Para buscarle un equivalente en algún género, pensé estas actividades, este recorrido didáctico vinculando el lenguaje literario, que es esencialmente metafórico y connotativo, hacia la poesía, las ilustraciones como un punto de partida para la escritura dramática, para la dramaturgia, y la trama y los personajes en el microcuento, es decir, en el género narrativo. Así que empezamos por el primero. El primer punto, que es la literatura infantil y juvenil como puerta de entrada a la cultura letrada. Muchas veces nos pasa que cuando estamos en el aula, particularmente cuando abrimos un taller de literatura, ¿no? Olvidamos la parte de la lectura, ¿no? O lo dejamos para otro momento. Y yo creo que la lectura de literatura infantil y juvenil para mí es como el pan de cada día, es algo que tendría que estar en las clases todos los días. 5 o 10 minutos de lectura es fundamental, precisamente porque la literatura infantil y juvenil es la puerta de entrada a la cultura letrada. A partir de la lectura de Lig, nosotros podemos empezar a mostrar diferentes modelos de lengua, de discursos, generar un sistema, que es un poco lo que dice allí la presentación, de referencias culturales compartidas que le van a permitir a nuestros niños y niñas ingresar en la cultura letrada. Y cuando hablo de estas referencias compartidas, que son referencias culturales, que muchas veces entran por diversos aspectos de la cultura, ¿no? Pero la literatura infantil y juvenil es uno de los puntos claves. Entonces, yo creo que es fundamental que podamos dedicar un tiempo a la lectura, incluso para generar esto que nuestro objetivo hoy es pensar en recorridos didácticos que tienen que ver con la escritura. Pero nunca nadie crea de la nada, ¿no? Borges, por ejemplo, decía: yo no soy un gran escritor, sino que soy un gran lector. Es decir, que hay una necesidad de conocer el material con el que vamos a trabajar para poder producir después ese tipo de material. Entonces me parecía como algo súper importante, por más de que hoy no nos vamos a centrar en la lectura, sino en la escritura, es que una cosa no va sin la otra, ¿no? Son 2 elementos, son 2 fuerzas que funcionan de manera sinérgica. Pasamos a la siguiente. Ahí va. Entonces, para conversar un poquito sobre las referencias culturales, yo quise traer acá, voy a ver si puedo achicarme. Ahí va. Así puedo ver bien la presentación. Les traje acá una tira cómica de Alberto Montt, que me gustaría que le prestaran atención. Hay 3 personajes que probablemente conozcan. Uno de estos personajes dice: sé que esto pasó por el mal manejo de residuos de la minería, pero vamos a decir que fue una manzana envenenada
a la gente le encanta tragarse cuentos. Entonces, este es el momento que me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos y que me pudieran comentar si pueden identificar a qué cuento pertenece esta tira cómica de Alberto Montt. A ver quién se anima a contarnos si identifica. Blancanieves. Y los 7 enanitos. Blancanieves y Blancanieves y los 7 enanitos. Ahí fueron apareciendo las voces. Bien, dejen si quieren los micrófonos abiertos, si no tienen ruido de interferencia detrás, así lo vamos conversando. Bien, sabemos que es Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Qué aspectos de esta imagen ustedes pueden tomar para identificar claramente que estamos hablando de Blancanieves y los 7 enanitos? Las ilustraciones en primer lugar. Medio lugar. Bien, ilustración, lugar. ¿Qué más? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de Blancanieves? El vestuario, la característica del vestuario, la ropa. Bien. Bueno, ahí los diálogos Verónica está comentando, los diálogos, ustedes dijeron el vestuario. Sí. En el chat se La manzana envenenada. Bien. En el chat se comentó que es el Blancanieves de Disney, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta referencia, claramente es el vestuario de Blancanieves de Disney, y hay muchísimas versiones, eso es verdad. Hay algunas referencias culturales que estamos compartiendo que tienen que ver quizás con el visionado de la película, quizás con la lectura, ¿no? De este cuento tradicional infantil, y sabemos que hay otros elementos que aparecen en el globo de diálogo que habla sobre la manzana envenenada. Esa es otra referencia, nosotros sabemos que en el cuento ese es un elemento bien importante. Bien, ¿saben algo más, por ejemplo, qué hacían los enanitos de Blancanieves? Eso de la minería que Trabajaban en una minería, una de piedra, una mina de piedra, creo. Bien, trabajaban en una minería, perfecto. Ahí empezamos a encontrarle un poco más de sentido al texto, ¿no? El texto es un texto que tiene una crítica social y política importante, ¿no? Yo te iba a decir que el mensaje en realidad es como para adultos, el mensaje de ese texto. Sí, el mensaje es para adultos. Sí. Sí, Alberto Montt hace tiras cómicas para adultos. Y lo traje porque éramos todos adultos hoy, así que podíamos compartir nuestras referencias culturales y nuestras lecturas. Bueno, entonces dijimos, los enanitos son mineros, yo les decía, hay una fuerte crítica acá social y política, está la referencia de la manzana envenenada, está también esta idea de que a la gente le gusta tragarse cuentos, ¿no? De una forma como que a la gente le gusta que casi como que le mientan, ¿no? No. Está la idea incluso de tragarse, no es que a la gente le gusta que le cuenten cuentos, sino que se los traguen, ¿no? Ahí también volvemos a la referencia de la manzana envenenada. Yo les voy a aportar ahora, no sé si alguien sabe de dónde es Alberto Montt, ¿de qué país? No. No, yo no sé, pero No. sí puede ser argentino. Es chileno, allá. Vamos acá. Puerto Montt. Bueno, y sabemos que Chile es un país donde hay una fuerte explotación minera. Minera, ¿no? sí. Y que incluso tenemos quizás el recuerdo de lo que pasó con los 33 mineros que quedaron bien atrapados en la minería. Y evidentemente acá, yo les decía hoy, hay una fuerte crítica política y social que está vinculada a la situación que viven los mineros de explotación, ¿no? A mí me parece sumamente interesante, Alberto Montt es un autor que a mí me gusta muchísimo, y me parecía interesante todas las capas de significado, piensen ustedes, todas las capas de significado que fuimos armando a partir de estas referencias culturales, que partió del conocimiento de un cuento, que es el cuento de Blancanieves, iba a decir la Bella, de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Tenemos el conocimiento, tenemos esa referencia cultural compartida que nos lo dio la literatura infantil y juvenil, probablemente es un cuento que nos leímos, porque yo creo que cuando nos median la lectura estamos leyendo todos, leímos en la infancia,
que quizás también tenemos la referencia cultural que hablamos hoy de Disney, que ha tomado mucho de estos relatos de la literatura infantil y los ha llevado al cine, son versiones, no siempre respetan la original, y le fuimos agregando otras capas de significado que sí tienen que ver con una vida adulta, ¿no? El entender la minería, el entender por qué Alberto Montt eligió particularmente a la Bella Durmiente y los 7 enanitos, porque los enanitos eran mineros, y hacer esta crítica política y social que está asociada a la explotación de la minería en Chile. Esto sencillamente yo quería que fuera como una especie de ejemplo para que pudiéramos ver cómo la literatura infantil, o sea, que hiciéramos como carne de esta idea de que la literatura infantil es una puerta de entrada a la cultura letrada, que nos abre las puertas a tener ciertas referencias incluso compartidas con las cuales podemos conversar con otros. Podemos llegar a todas estas capas de significados porque tenemos una base que la tenemos todos, vieron que todos fácilmente identificamos cuál es el cuento, identificamos la referencia de la manzana envenenada, porque compartimos, porque en algún momento en nuestra infancia leímos este cuento, ¿sí? Por eso esto que hoy les hablaba de la importancia que tiene la literatura infantil y juvenil, y por eso yo soy una fiel defensora de que la literatura infantil y juvenil tiene que estar en el aula. Si pudiera ser todos los días sería ideal. Incluso pensando de que muchos de nuestros niños y niñas que están en el aula, el único espacio que tienen para adquirir esta cultura letrada es la escuela, ¿no? A veces contamos con familias, tenemos la suerte de contar con familias que también fomentan la lectura, que tienen espacios de conversación sobre lo leído, pero no siempre. Entonces, la escuela es el lugar en el que tenemos esa posibilidad de encuentro. Y como dice Verónica por ahí, yo voy leyendo lo que me va saliendo en el chat, los niños aman, sí, aman ese espacio de lectura y de conversar sobre lo que se lee. Así que me parecía que era un elemento importante para entrar. Bueno, hoy hablábamos un poco de esta idea me voy a empezar a centrar un poquito en el punto neurálgico de nuestro encuentro de hoy, que es la escritura creativa o la escritura de invención. Yo insisto, yo muchas veces en el aula o en mis procesos de trabajo, cuando digo escritura creativa, lo uso como sinónimo de la escritura de invención, pero me parecía súper interesante lo que plantea Maite Alvarado, que si quiere Guya nos pone la cita que viene a continuación, en el que ella plantea que la invención, que en la antigua Grecia formaba parte del arte de la oratoria, implicaba el hallazgo, la búsqueda de las pruebas o de los argumentos más adecuados a un tema, y al público al que la pieza de oratoria estaba destinada, ¿no? Entonces, la invención, la inventio, no era particularmente creación, sino descubrimiento. Y ella dice, bueno, parece que fuera insignificante, pero muchas veces pasa que cuando se habla de creatividad o de creación, en el teatro muchas veces pasa incluso con la idea del talento, pasa en las artes, ¿no? Parece que quedara relegada la idea del trabajo, ¿no? Y del trabajo bien entendido, que quiero decir, cuando alguien crea, más allá de que tenga un talento particular, talento, entre comillas, hay por detrás todo un trabajo, y a veces esa idea de creatividad, ¿no? De que es creativo, un poco como se planteaba en la antigua Grecia, los autores posesos, ¿no? Que los poseía la musa inspiradora y los hacía escribir canto, diosa, la cólera del pele de Aquiles, ¿no? Como empieza la Ilíada de Homero. Y sin embargo, Maite Alvarado dice, bueno, en realidad, cuando nosotros hablamos de invención, estamos haciendo referencia a una búsqueda, a un hallazgo. Es decir, que para inventar hay que saber buscar. La invención parte de algo que ya está dado. Yo creo que todos los escritores siempre parten de algo, ¿sí? Obviamente que el objetivo que tenemos en el aula no es que los niños salgan todos autores de
de literatura, ¿no? Es que puedan experimentar con la palabra, que puedan jugar con la palabra. A mí me parece que el juego es como el punto de partida, porque incluso la lectura más la escritura permite, de literatura infantil, ¿no? Permite el conocimiento de la lengua, permite que aprendan palabras con las cuales ser en el mundo y poder decir el mundo. Por eso me parece que son dos elementos que tienen que ir de la mano y entender, y un poco porque la propuesta que yo les traigo siempre parte de algo, es como, bueno, vamos a trabajar con el lenguaje literario, bueno, vamos a concentrarnos en dos figuras retóricas como la comparación y la metáfora, vamos a ver ejemplos y vamos a tratar de crear a partir de esos ejemplos, ¿sí? Y esto viene un poquito de la mano, pasamos a la siguiente, con la importancia que tienen las consignas que nosotros le damos a los niños y a las niñas en el aula para que puedan crear, ¿no? Maite Alvarado plantea eso, que la consigna de escritura conjura el temor a la página en blanco, ¿no? Si yo le digo a un niño, una niña, le entrego una hoja y le digo, bueno, vamos a hablar, vamos a escribir sobre las vacaciones. Y lo hago de una manera tan amplia que al final la consigna hace que esa amplitud, esa libertad no le permite concretar nada, porque necesita de algunas otras herramientas que le permitan a partir de eso crear. Entonces, si no tenemos una temática, un procedimiento que seguir, un género al cual, bueno, voy a escribir sobre las vacaciones, pero voy a escribir un cuento, voy a escribir un poema, voy a escribir una escena para una obra de teatro. Es decir, si yo no le doy como ciertos elementos que le permitan poder sujetarse de algo, ceñirse de algo para escribir, muchas veces lo que pasa es que viene como ese pánico de que tengo la hoja en blanco y no puedo avanzar, ¿no? Entonces, Maite Alvarado plantea esta idea de que las consignas siempre tienen que tener como esta doble cara, ¿no? Ser valla y ser trampolín. Valla en el sentido de que tenga ciertas restricciones, ciertos elementos a los cuales ceñirse, que le permitan a partir de eso crear, y trampolín para que tengan un sentido disparador, ¿no? Entre esos dos elementos es que tendríamos que ir pensando nuestras consignas, como esta fórmula, ¿no?, que incita a la producción de un texto, tenga algunos elementos restrictivos para la creación y otros que sean abiertos a la imaginación y que permitan que los niños y las niñas puedan crear libremente. Por eso G cierra esta diapositiva diciendo: la consigna parece lindar con el juego, en otras ocasiones con un problema matemático, pero cualquiera sea la ocasión, siempre la consigna tiene que tener algo de valla y algo de trampolín, algo que sea un punto de partida y un punto de llegada, para que este temor de la página en blanco y de que no sé qué es lo que tengo que escribir, se diluya. Si yo le doy herramientas y puntos de partida, el niño y la niña va a poder empezar a crear. Después los vamos a ir guiando en esta creación. Pasamos aquí. Bien, entonces, en nuestro recorrido didáctico lo que nos vamos a proponer es la invención de textos breves. Allí hay otra, en realidad es una cita de Maite Alvarado, que la cita Sergio Frugoni, y dice: quizás la ausencia más significativa en los enfoques de la enseñanza de la escritura en los últimos años sea la experimentación con la lengua bajo la forma del juego, la poesía, el disparate y el humor, que era un poco lo que les comentaba yo de abrir al juego, ¿sí? A veces en el aula estamos como muy preocupados de que escriban había con H, I, B larga, y tilde, y no en que produzcan textos. Que no quiere decir que después no tengamos una etapa, obviamente, de reparación de esos textos, de corrección, pero si nosotros estamos tan preocupados a veces en una primera instancia en instalar lo gramático y lo sintáctico, a veces eso los limita también en la creación. Entonces tenemos que quizás empezar, creo yo, por esto de la invención, de ir buscando ciertas consignas que abran las puertas a crear textos literarios, para después sí entrar en otra etapa que es la etapa de la corrección, del reescribir, ¿verdad? A veces los chiquilines tienen esa fantasía de que los autores se sintieron inspirados, escribieron un libro de 500 páginas, y está bueno mostrarles que en realidad hay todo un proceso de escritura y reescritura y de trabajo que lleva meses, y que en eso también nos tenemos que
embarcar y no tenerle miedo. Hoy obviamente no nos va a dar el tiempo para entrar en esa etapa que es la que viene después de reescritura, pero bueno, puede ser después para otra instancia. Pasamos entonces a la siguiente. Bien, nos vamos a preguntar esto: ¿cómo proponemos un ejercicio de escritura de invención en el aula? ¿Sí? Nosotros nos vamos a ubicar como docentes, como guías en ese proceso, y vamos a tener que lidiar con la invención, con la hoja en blanco, como hablábamos hoy. Entonces tenemos que lograr que nuestras propuestas estén direccionadas a que haya un espacio libre de escritura inventiva, que sea agradable, que sea placentera y que sea artística, que tenga estos fines artísticos, ¿no? Siempre pensar que otro me va a leer, por ejemplo, abre esas puertas. Pero sí, no puede ser una actividad en un taller particularmente literario obligatoria, ¿no? Porque si nosotros ya ponemos la obligación como un elemento a jugar, es posible que esto que hablamos de lo agradable y lo placentero no surja, ¿no? Vieron que los espacios de taller siempre son bastante más libres y abiertos. Que no quiere decir que no tengamos una consigna clara hacia el lugar hacia donde vamos y demás. Otra de los elementos que a mí me parece súper interesante cuando entramos en estos procesos de escritura creativa o escritura de invención es la modalidad grupal, porque muchas veces el grupo de pares ayuda a funcionar con ojo crítico de los textos producidos, a complementar el trabajo en grupos es súper enriquecedor en estos procesos. Después puede pasar que cada uno quede con una idea y la vaya produciendo de manera individual. La propuesta entonces de estos talleres, de estas consignas, las vamos a hacer girar en torno a estos tres elementos que hablábamos hoy, que es el lenguaje literario, las ilustraciones y la trama y los personajes, que son elementos constitutivos de la literatura infantil y juvenil, particularmente más que de la narrativa por el tema de la trama y los personajes, pero bueno, nosotros sabemos que un texto literario es aquel que cumple con lo que Jacobson dice de la función poética, ¿no? Cuando el texto el lenguaje llama la atención sobre sí mismo, ¿no? Cuando no importa lo que se dice o solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, el inicio va a ser concentrarnos en el lenguaje literario y cuáles son esos recursos que tiene el lenguaje literario, que es plurisignificativo y connotativo, para abrirnos las puertas a la hora de la escritura. Entonces, ¿vamos bien? Porque yo a veces soy un poco... Si hacen así, de que vamos bien, yo me siento ya... bárbaro, porque a veces yo voy muy rápido y no los quiero marear con tanta información. Bueno, ¿pasamos? Bien, entonces, para trabajar el lenguaje literario me parecía interesante empezar con la poesía. Y me parece interesante porque la poesía es un género que a veces leemos poco en el aula, porque generalmente vamos al género, al cuento, que es... entendemos que para la mediación de la lectura es como más apropiado. Sin embargo, el género poético es el primer género con el que nos encontramos. Es el primer género que lee un niño, porque si nosotros, como hoy hablábamos después, otra charla que vamos a hacer, anotá Gustavo, es sobre mediación de la lectura. No, pero en esta idea que particularmente habla Felipe Munita, que es otro autor que los invito a leer, que cuando habla de la mediación, él plantea, bueno, que en realidad, bueno, lo dice Teresa Colomer, ¿no? Antes de Munita, pero cuando hay un mediador que lee, todos estamos leyendo. Y los bebés, el primer encuentro que tienen con la literatura es a través de las nanas, de las canciones de cuna que cantan las madres y los padres y los referentes familiares para hacerlos dormir, a través de trabalenguas o de limerics, es decir, que en realidad el primer acercamiento que tienen los niños con la literatura generalmente es a través de la poesía, ¿no? A través de la canción, por ejemplo. Entonces es un género súper interesante para traer al aula cuando trabajamos incluso con niños más grandes. Entonces, yo puse ahí un poco la idea de que el género poético, la palabra asiste como a la fiesta del lenguaje, ¿no? Porque es en la poesía particularmente, que es sumamente connotativa y metafórica, donde se abren los múltiples significados que nos propone
la palabra, ¿no? El énfasis de la poesía está en la expresión de sentimientos, entonces utiliza particularmente diversas formas de decir, diversas figuras del lenguaje para poder generar estas imágenes sensibles. Por eso, para empezar a trabajar con el género poético, nos vamos a concentrar en dos recursos que son la metáfora y la comparación. Como hablábamos hoy al principio, siempre la apreciación la apertura a la escritura siempre tiene que tener una contrapartida que es la de la apreciación de la poesía. Entonces me parecía interesante poder compartir con ustedes un listado de algunos poemarios de literatura infantil, que hay muchísimos. Yo elegí así los que fui recordando y los que más me gustan, pero esto es un poco personal, pero A lo bestia es un libro precioso de Mar Venegas y Guridi, Abecedario del cuerpo imaginado también de Mar Venegas y Guridi, Disparate, Bestia Poemas, los versos del libro tonto, Cajita de fósforos, que es ahí, está la portada, es una investigación de Adolfo Córdoba también sumamente interesante, Paisaje de un día, de Isol y Juan Palomino son algunos de los ilustradores que elegí para la presentación. Paisaje de un día es un poema de Federico García Lorca. El pájaro suerte y las onomatopeyas de Ruth Kaufman y de Roger Casa. Estos son algunos, hay muchísimos más. Yo les propongo algunos por si ustedes quieren tomar notas y capaz que los conocen, y los invito a que tengan ese encuentro con esa lectura, con estas lecturas y con otras que ustedes consideren que puedan compartir en la clase. Entonces, para empezar un poco con estas propuestas, les decía, vamos a concentrarnos en dos recursos estilísticos que son la metáfora y la comparación. Entonces, la primera idea es como seleccionar una metáfora de un texto. Yo en este caso elegí una metáfora de A lo bestia, de Mar Venegas, que invite a la creación de otras metáforas en otros contextos, ¿no? Entonces, el ejemplo es la carretera es culebra, culebra que no camina, estirada e infinita porque nunca se termina. Y para eso, las consignas, pasamos a la siguiente, vienen de esta forma. En primer lugar, bueno, está en plural porque la idea es pensarlo en que trabajen en grupos y que observen esta forma de decir que acabamos de citar, esta metáfora. Yo no entré particularmente en la presentación a hablar estrictamente de metáfora porque eso también nos implicaría tomarnos un tiempo para hablar sobre qué es la metáfora, qué función cumple una metáfora en un texto, poder identificar metáforas en diversos textos. Ese es todo un proceso que obviamente tiene que surgir, tiene que estar para poder sustentar de forma teórica. Pero bueno, si yo entraba en todo ese sustento teórico, también nos perdíamos la posibilidad de concentrarnos en este recorrido didáctico, particularmente de la invención de textos, entonces utilicé formas de decir, ¿sí? Después, de un trabajo más profundo, se puede abordar la metáfora como recurso estilístico y observar diversas metáforas en diversos textos literarios. Entonces, obviamente la metáfora establece una relación de identificación. En este caso nosotros lo que se identifica es la carretera con una culebra. Incluso en esta metáfora que yo seleccioné, el metaforizado y lo metaforizante están presentes, no está la carretera y está la culebra. Puede ser que en una metáfora un poco más compleja la culebra no aparezca y a través de la carretera tendremos que identificar que se está hablando no aparezca carretera, aparezca solo culebra y a partir de lo que el texto dice tengamos que identificar que es una carretera. Entonces, ¿con qué otras ideas podemos identificar una carretera? Preguntarnos a ver qué otras metáforas podemos crear a partir de esas. Yo puse algunos ejemplos como una montaña rusa y un tallarín. Entonces, después que ellos planteen las suyas, la propuesta es que elijan una idea y que escriban 4 versos tratando de imitar este ejemplo que pusimos de Mar Venegas, siguiendo la estructura, ¿no? Entonces yo puse un ejemplo. La carretera es un tallarín, tallarín que no se come, larga y sinuosa porque es tan hermosa. No me quedó tan lindo como el de Mar Venegas, pero bueno, la idea es que exista esa exploración y ese juego con el lenguaje. Obviamente que si nosotros le proponemos 2 ejemplos, como la montaña rusa y el tallarín, le vamos a decir a ellos que no pueden utilizar esos ejemplos y que van a tener que pensar en otros. Pero un poco la idea es eso, es explorar,
es investigar de qué otras maneras podemos decir esto que en algún momento planteó Mar Venegas. Incluso después de esto podemos ir a hacer esto que yo les decía, buscar otras metáforas y empezar a crear otras, hasta que llegue un momento en el que no necesitemos ver estrictamente otros ejemplos, porque ya los tenemos incorporados y podemos empezar a pensar de manera metafórica. De hecho, nosotros utilizamos en el lenguaje cotidiano metáforas que están lexicalizadas, pero cuando yo vengo y digo estoy muerta de calor, además de ser una hipérbole y una exageración, todos saben que yo no estoy muerta y que lo que estoy sintiendo es mucho calor. Por lo tanto, en realidad es hacerlos entender que estos recursos del lenguaje los utilizamos de manera diaria, ¿no? El tema es cuando los utilizamos con fines artísticos. La diferencia que hay entre esas metáforas lexicalizadas y aquellas que creamos con una finalidad artística. Bien, la siguiente propuesta es ir hacia la comparación. Entonces también vamos a proponernos crear comparaciones para abrir caminos creativos. En este caso yo elegí una comparación que aparece en el libro de Gioconda Belli, Cuando floreció la risa, que es un libro también precioso, sumamente plagado de imágenes sensibles. Me costó elegir una porque tenía muchísimas. La que seleccioné fue Tus pies se parecen a los peces del río. Y la propuesta que viene a continuación es, bueno, pensar algo similar, observar la siguiente forma de decir, lo mismo que dije en relación a la metáfora, plantearnos después qué es una comparación, que establece una relación de semejanza con un comparante y un comparado, que los dos están presentes, en este caso los pies y los peces del río, que tiene un nexo comparativo, bueno, todas esas cuestiones que sabemos que forman parte de lo que hace a una comparación desde el punto de vista sintáctico. Entonces, bueno, pensar por qué se hace esta comparación, por qué los pies se pueden parecer a los peces del río. Ahí van a aparecer diversas ideas, ¿no? Bueno, por la forma, pueden pensar en los pies en el agua, ¿no? Que como uno nada, por ejemplo, cómo usa sus pies para nadar. Es decir, la idea es abrir un poco acá el abanico de posibilidades y de pensar, particularmente de pensar la lengua, de pensar esta forma de decir. A continuación la idea es que piensen otras partes del cuerpo, no, pasame perdón, de María. Ya pasé la siguiente. Entonces, en el cuadro, la idea es que empecemos a pensar en otras comparaciones. Entonces, buscar otras partes del cuerpo, la cabeza, las manos, la sonrisa, una oreja, capaz que allanarles el camino con un ejemplo, como para que ellos vean, bueno, las manos se pueden parecer a una araña, entonces la cabeza se puede parecer a un globo, una pelota, las orejas se puede parecer a un caracol, ¿no? Es decir, eso, van a ver ustedes que los chiquillos son tan creativos que van a terminar encontrando y creando comparaciones y metáforas mucho más complejas de lo que nosotros podemos imaginar. Luego que tengan este proceso en el cual puedan identificar, para generar esta relación de semejanza de la comparación, la propuesta es que ellos escriban sus propias comparaciones. Tus manos se parecen a dos arañas crispadas a puntos de saltar, puse yo, que la inventé. Entonces, obviamente que estos dos ejemplos después pueden terminar en producciones poéticas más extensas, o pueden ser imágenes que luego se utilicen en otros textos, ¿no? En un cuento o también en un texto de dramaturgia. Bueno, la idea entonces en esta primera parte era pensar el género poético, dos recursos estilísticos como la metáfora de la comparación, y ver cómo podemos partir de ejemplos concretos, en este caso el de A lo bestia y el de Cuando floreció la risa, para crear otras comparaciones y metáforas. La siguiente propuesta, ahora sí, pasamos, es la ilustración de literatura infantil como un trampolín para la creación de dramaturgia. Yo un poco pensaba que el género dramático es como bastante poco explorado en la escuela, es decir, muy pocas veces nos sentamos con los chilenos y decirles, bueno, vamos a escribir escenas para una posible obra de teatro.
¿no? Muchas veces cuando lo hacemos es porque ya tenemos pensado que vamos a hacer la obra de teatro, ¿sí? Pero yo acá lo estoy planteando no con el objetivo de que esta obra de teatro se haga en algún momento y estas escenas terminen componiendo una pieza teatral, sino por el simple ejercicio de sentarnos a escribir un texto dramático, ¿no? Con todas las características que tiene, porque obviamente el género dramático es diferente al género poético, y por lo tanto se escribe de maneras distintas. En el ejemplo anterior teníamos una metáfora que estaba escrita en verso y que tenía rima. Yo no me adentré en esa característica de la poesía, ¿no? Pero, por supuesto, el género dramático tiene sus propias características. Es una realidad también que no hay mucho texto publicado de este género de dramaturgia de literatura infantil. Sí hay muchas obras de teatro infantiles, ¿no? Pero no hay tantas publicaciones. Entonces yo les puse allí algunos ejemplos para compartir con ustedes, textos dramáticos para que puedan consultar si quieren: Derechos al escenario, Doña Disparate y Bambuco, Caídos del mapa, Pelos y plumas. Todos los textos que yo seleccioné para compartir ustedes son textos que se encuentran en nuestras librerías, por ejemplo, ¿no? No puse textos que sé que no vamos a poder conseguir si quisiéramos, pero que bueno, que pueden quizás consultar, o quizás en la biblioteca de la escuela, si tienen suerte de tener biblioteca en la escuela, que no es algo que nos pasa siempre, estén. Yo hoy les hablé que trabajé en Casa de Pérez tiene una biblioteca que es increíble, que ojalá puedan visitar y conocer. Entonces, la idea en estas consignas que vamos a compartir ahora es presentarles ilustraciones de literatura infantil con ciertas consignas que inviten a la creación de escenas breves. Pasamos, porque creo que me adelanté un poquito. Les decía que la ilustración en la literatura infantil es fundamental, ya sea acompañando el texto en los cuentos ilustrados, o como complemento en los libros álbumes, ¿no? Hay ahora un boom editorial de libro álbum. El libro álbum es aquel que no se puede leer solamente el texto, porque las ilustraciones son complemento del texto. Yo, para entender el significado cabal del texto, el sentido cabal del texto, tengo que interpretar las imágenes y leer el texto. Julevic dice que los libros álbumes no se pueden leer en la radio, porque el niño, la niña necesita interpretar las imágenes que lee. Eso funciona como una simbiosis texto y palabra e ilustración. Entonces, la idea aquí es seleccionar algunas imágenes que propicien la creación de textos breves, y que brinden ciertos elementos que nos permitan crear breves escenas, personajes, espacio, tiempo, que haya también, esto me pareció interesante, capaz que no nos va particularmente a servir para escribir escenas, pero sí tener en cuenta algunos aspectos que utilizan los ilustradores de literatura infantil, como la teoría del color, las diversas técnicas. Yo puse algunas: acuarela, collage, tecnología digital. Yo no soy experta en esto, me encanta, hay cosas que veo y que me conmueven, y cuando veo algo que me conmueve trato de buscar cuál es la técnica que utilizó el autor de las ilustraciones, y trato de investigar un poquito por ahí, pero me parece que es algo a lo que hay que también hincarle el diente cuando seleccionamos textos de literatura infantil para trabajar en el aula. Entonces, pasamos a la siguiente. La imagen que se propone ahí es una imagen que quizás, si leyeron a Nina Yatay Salas, de Alfredo Sordeguit. Alfredo Sordeguit es un autor nacional que ha publicado unos libros. Bueno, Anina ha sido muy exitoso porque tuvo también su versión de largometraje, pero tiene Los Carpinchos, que ha ganado muchísimos premios. Ahora creo que este año va a publicar otro que se llama La Cerca, si no estoy equivocada, que dicen que también es muy... A ver, Sodergit. Ah, mirá, gracias, Verónica, está mal escrito. Bueno, ahí lo tenemos para corregir. Gracias. Bien, entonces,
La idea es que la imagen sea un punto de partida para estimular la creación, y por lo tanto hay como tres consignas, en esto de pensar siempre que la consigna tiene que ser valla y trampolín, ¿no? Entonces, vamos a prestarle atención a esta ilustración. No es necesario que, de hecho sería mejor que el texto todavía no lo conocieran y que pudieran ir después para responder estas preguntas. ¿Dónde se encuentra la niña? ¿Qué estación del año es? ¿Cuántos años tiene esta protagonista? ¿Por qué está sola en la hamaca? ¿Y cómo se llama? De esta manera vamos a ir como creando el universo de este personaje que tenemos ahí en primera. La idea en la segunda actividad es que describan en un párrafo de 5 renglones, vieron que yo ahí planteo como una propuesta bien concreta, son 5 renglones. Si escribo 2, me está faltando algo, y si escribo 20, me excedí. Son 5 renglones donde tengan que explicar los acontecimientos que llevaron a esta niña a estar sola en esa hamaca. Y para empezarle a dar movimiento a esto que va a terminar siendo una escena, la idea es que imaginen que una de las bolitas con las que están jugando, esos niños que están detrás de túnica, golpea a nuestra protagonista en el pie. Y ahí van a tener que crear un diálogo inicial para el encuentro de estos personajes. Y este diálogo también tiene como una particularidad en cuanto a su extensión, es que tiene que tener 5 intervenciones cada uno. Esto, como decía yo, es un punto de partida para después ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero es una forma como de entrar al proceso de escritura de textos dramáticos. Bien, la siguiente, vamos a ir a una imagen que probablemente todos puedan también reconocer, porque obviamente cuando vemos una niña con una caperuza roja, todos sabemos, y un lobo detrás, ¿no? Estamos hablando de Caperucita Roja, esta ilustración es de Agustina López, y probablemente acá ya jugamos en un campo que es conocido, ¿no? La idea es que los niños ya tengan esta referencia cultural porque ya leyeron Caperucita Roja y sabemos que es un clásico dentro de la literatura infantil y juvenil. Probablemente conozcan la versión original y otras versiones, lo cual también hace que se enriquezca este proceso creativo. Entonces, la idea es jugar a que cambiamos los roles, y que en este caso va a ser Caperucita la que va a engañar al lobo, y es él el que en realidad le está por llevar una canasta a su abuelita. Entonces, en la primera actividad tienen que imaginar el diálogo de estos dos personajes, considerando que ahora cambiaron estos roles, ¿no? Es decir, que va a ser Caperucita la que va a tener que convencer al lobo de que vaya por otro camino. La realidad es que probablemente el lobo conozca el bosque mejor que Caperucita, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué artimañas va a utilizar Caperucita para convencer al lobo que vaya por otro camino, por ejemplo. En la segunda actividad, la propuesta es que escriban un diálogo, este diálogo que ellos están imaginando, incluyendo ahora que el espacio es la ciudad. Entonces acá Caperucita es la que va a tener más conocimiento que el lobo. Por lo tanto, Caperucita va a tener más herramientas para poder engañar al lobo feroz en la ciudad que el lobo feroz probablemente no conoce. Bien, y esto sería como les decía hoy, son como algunas consignas y herramientas para iniciar estos procesos, ¿no? Después tenemos que ver hacia dónde estos procesos nos llevan y cuáles son los objetivos que tenemos nosotros después con estas producciones que los chiquilines realizan. Bien. Y por último llegamos al último punto, que es el de la trama y los personajes en un cuento. Particularmente nos vamos a concentrar en el microcuento. Entonces, probablemente el género que tenga mayores publicaciones en la literatura infantil y juvenil sea el cuento. Como habíamos hablado hoy, la lectura de este género y de los otros permiten la inclusión de niños y niñas en la cultura letrada, y nuestras propuestas ahora se van a concentrar en la construcción de la trama y los personajes en un micro relato. Compartiendo un poco algunos de los títulos, como hicimos con los otros géneros, yo le puse Malvado Conejito. Malvado Conejito lo puse porque es un hitazo en mi casa. Mi hijo, que tiene 4 años, ama Malvado Conejito. El vestido de mamá, Eloísa y los bichos, Letras al carbón,
Un globo de Catoya, Un puñado de semillas, Margaret y la flor de la luna, León de biblioteca y Alma fantasma. Ahí nos aparecieron como unas rayas, ¿no? ¿O me aparecieron solo a mí? Ah, mirá qué raro. ¿A ustedes le aparecieron también o solo a mí? Sí, mirá. No sé qué será. Bueno, algunos de estos autores son nacionales, como Pablo Choca, tenemos, Dani Umpi. Es decir, como les decía hoy, traté de seleccionar textos que se pudieran conseguir, y que quizás pudieran estar en alguna de las bibliotecas escolares. Sí, tenemos la suerte de tener bibliotecas escolares, que sé que no es una realidad que pase en todas las escuelas. Entonces, la propuesta es trabajar con el microrrelato. Pasamos a la siguiente. Sí, ¿por qué aparecen esas rayas? Qué raro, ¿no? Bueno. Un microrrelato entonces es un cuento que se ajusta a la estructura que tienen los cuentos, pero que en este caso tiene unas restricciones que solamente, yo puse solamente podemos usar 100 palabras, ¿no? No hay restricciones en cuanto al mínimo, pero sí en cuanto al máximo. El máximo son 100 palabras. Entonces acá tiene que haber una habilidad del autor de poder construir un cuento con la estructura que el cuento tiene, planteo, nudo y desenlace. Puede ser que después opten por hacer un comienzo abrupto y que no haya planteo, o hacer un final trunco y que el desenlace quede abierto, pero en un espacio que es acotado, ¿no? Probablemente tenga pocos personajes, tenga pocos transiciones espaciales, porque tenemos que construir esta historia en solamente 100 palabras. Pasamos a la siguiente, a ver si seguimos teniendo... ¿Sí? No, rarísimo. Bueno, entonces, esto acá voy a partir de un recurso que es el recurso de los dados mágicos, que quizás ustedes conozcan ya, son dados que se venden, pero que también se pueden hacer, ¿no? No es necesario ir a comprar dados. Vieron que los dados mágicos proponen objetos, a veces hay personajes, o alguna situación climática, o algún estado del tiempo, y son elementos que la idea es que los niños y niñas puedan utilizar para empezar a crear historias, ¿no? Entonces, estos dados van a ayudarnos a crear estos relatos breves. La idea es que ellos pongan los dados en un vaso, como cuando jugamos a un juego de dados, y lancen a ver qué es lo que el azar les propone. Entonces, la primera idea es que registren los elementos que aparecen en los dados y puedan seleccionar todos o algunos, ¿no? Yo después les puse una restricción en cuanto a cuántos tienen que seleccionar. Pero bueno, la idea es que esos dados los inviten a empezar a pensar algunos elementos que tienen que aparecer en la historia. Luego de eso tienen que inventar historias donde aparezcan estos elementos. La restricción que tienen en cuanto al género en este caso es que este relato es un micro relato y por lo tanto pueden usar nada más que 100 palabras como máximo. Bien, y la siguiente es, acá la idea es que nos concentremos bien en el tema de personaje, tiempo y espacio, ¿no? Y pensemos cómo combinarlos, y buscar que sean lo más disparatados posibles, ¿no? Esta idea de jugar con la palabra, de que esté el disparate, esté el humor. María Elena Walsh fue una gran maestra en cuanto a eso, a todos los que nos gusta la literatura infantil y nos gusta leer. Es un placer leerla precisamente por eso, porque se anima a jugar con la palabra. Entonces, la idea es que darles como una tabla donde ellos puedan combinar los elementos como quieran. Puede ser, un personaje es un perro que no sabe ladrar y va a estar en una playa donde no hay agua en una primavera acalorada. O otro ejemplo, la idea es que ellos puedan combinar como quieran, ¿no? Yo les puse ahí la pregunta, ¿qué les parece si la historia comienza un día de verano con mucho, mucho frío en una ciudad donde los seres humanos son mascotas de los monos? Entonces, plantearnos como esas preguntas disparatas. ¿Qué pasa si yo empiezo a cranear, a pensar una historia donde el personaje es el lápiz de un escritor que tiene mala memoria, está en una casa que no tiene ni puertas ni ventanas, en el año 1930, durante el primer mundial de fútbol?
¿no? Es como, la idea es poder pensar distintos personajes, espacios y tiempos, particularmente que tengan ese grado de humor o de disparate que los invite a crear y a pensar en otras posibilidades. Y habilitar el juego particularmente, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este espacio hoy que compartimos era precisamente pensar como algunas consignas que nos inviten a la escritura inventiva. Yo hice como una recapitulación como para darle un poco de cierre. Lo primero que trabajamos fue, ahí apareció de nuevo algo. Ah, yo no tengo ni idea. Está. Bueno, entonces pasame una porque están puestos, esta parte la animé, se puso exquisita la presentación. Lo primero que vimos es la importancia de la literatura infantil y juvenil como puerta de entrada a la cultura letrada, esa posibilidad de tener un espacio de lectura y poder generar estas referencias culturales que nos permitan poder crear, pero también poder compartir, poder decir el mundo en el que estamos y poder ampliar nuestros horizontes culturales. A lo segundo que abordamos fue la idea de la escritura de invención y el rol fundamental que cumple la consigna, cómo la consigna tiene que ser bien clara y cuanto más específica mejor para poder habilitar a la escritura y no correr el riesgo de la inhibición, de la página en blanco, del niño que piensa que no puede escribir, que no es algo que sea para él, ¿no? Porque, como decíamos hoy, acá no estamos pensando en aquel que es talentoso y que escribe muy bien, sino en habilitar la escritura como una forma de experimentación. Nadie está pensando que estos niños sean después escritores, ojalá, pero no es el objetivo que tenemos, ¿no? Sino que el objetivo es el poder experimentar con la lengua, jugar y conocer todas las posibilidades que la lengua tiene. Y después lo que vimos fueron estas tres propuestas que iban del lenguaje literario, abordar el género poesía, desde las ilustraciones, la dramaturgia, y desde la trama y los personajes, con el microcuento y el género, entonces, narrativo. Un poco fue la idea del encuentro de hoy. Para cerrar, yo quería compartir con ustedes una lectura, un fragmento de Gianni Rodari, una piedra arrojada en el estanque. Yo sé que lo tienen ahí para leer, pero lo voy a leer también porque a mí me gusta mucho que me lean, así que voy a realizar esa práctica con ustedes. Una piedra arrojada en un estanque provoca ondas concéntricas que se ensanchan sobre su superficie, afectando en su movimiento con distinta intensidad, con distintos efectos, a la ninfa y a la caña, al barquito de papel y a la balsa del pescador. Objetos que estaban cada uno por su lado, en su paso, en su sueño, son como reclamados a la vida, obligados a reaccionar, a entrar en relación entre sí. Otros movimientos invisibles se propagan hacia el fondo en todas direcciones, mientras la piedra se precipita removiendo algas, asustando peces, causando siempre nuevas agitaciones moleculares. Cuando toca fondo, agita el lodo, golpea los objetos que yacían olvidados, algunos de los cuales desentierra. Otros a su vez son tapados por la arena. Innumerables acontecimientos, o mini acontecimientos, se suceden en un tiempo brevísimo. Quizás ni aún teniendo el tiempo ni las ganas necesarias sería posible registrarlos sin omisión en su totalidad. Igualmente, una palabra lanzada al azar en la mente produce ondas superficiales y profundas. Provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, complicándolo el hecho de que la misma mente no asiste pasiva a la representación, sino que interviene continuamente para aceptar y rechazar, ligar y censurar, construir y destruir. Esto nos decía el maestro Gianni Rodari en su libro Gramática de la Fantasía, que es otro de los textos medios cabeceras que recomiendo para bucear en esto de la escritura inventiva. Y bueno, yo al final les puse como una muy breve bibliografía para que conozcan estos autores si no los conocen y los puedan visitar, leer y conocer. Hay algunos que pueden incluso encontrar online.
Así que bueno, muchas gracias. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes. Podemos hacer consulta. Yo escribí en el chat igual, pero creo que no lo viste. En la actividad ¿Dónde está la niña en la hamaca? Sí. Las preguntas de la actividad no son muy cerradas. No podría ser, ¿qué te parece? ¿Qué edad tiene la niña? ¿O qué edad representa la niña? ¿No quedan las preguntas que tú pusiste muy cerradas, así como están? Bien, sí, pueden ser que estén muy cerradas. En realidad, como las preguntas son para que ellos puedan como seleccionar algunas cuestiones con las que después van a trabajar, ¿no? Porque viste que si por Sí, ejemplo, yo voy a mi contexto, ¿no? sí. Que si pongo una pregunta, ¿qué edad tiene la niña? La mayoría, el 90% de ellos me van a poner, no sé, o pone algunos, allá cada tanto van a poner la edad, pero otros dicen, no sé. Bueno, está Es bien. como Es algo que podemos andamiar desde la consigna escrita o también desde la palabra, ¿no? Está bien la apreciación. Yo creo que la pregunta tiene que siempre invitar, obviamente, a que sea respondida. Hay un montón de cosas ahí que van a tener que ellos identificar a partir de lo que pueden interpretar de la imagen, ¿no? Los árboles están pelados, entonces vamos a considerar que verano seguramente no es, y estemos en el otoño y en el invierno, ¿no? Es algo que ellos van a tener que observar. Claramente con el tema del nombre, si no leyeron a Nina. Y con la edad es algo que van a tener que inventar, porque ellos en este caso estarían como creando a estos personajes, ¿no? Pero me parece interesante, es algo para endamiar desde la consigna escrita o desde la palabra en el momento en que nosotros proponemos esa consigna. Está muy bien. Sí. Bárbaro, bueno, gracias por la aclaración. Bien, ¿alguna otra consulta? Estamos para eso. Para compartir, puede ser un comentario. Lo que tendría que haber más encuentros como estos, ¿no? Porque durante el año creo que fue el primero. No hubo anteriores, ¿no? ¿De literatura? No, de literatura es el primero. Lo tengo Sí, ahí. de literatura es el primero, sí. De Que literatura va es el primero, sí. Sí, de todo el año. Pero de todos modos, el abordaje de Educarte de la Inspección Nacional de Educación Artística este año fue el trabajo sobre la metáfora y la interdisciplina, por supuesto, siempre. Entonces, pueden también recorrer a través de las otras disciplinas, de las artes visuales, la música, el teatro y la danza, el abordaje de la metáfora y literatura. Interdisciplinaridad. ¿Perdón? El trabajo interdisciplinario. Exacto. Pueden también recorrer en las otras videoconferencias este trabajo que Mica tan brillantemente nos hizo desde la literatura. Este espacio, como lo decía Mica, ahora es para consultas, para reflexiones, intercambios. Tenemos un ratito, así que les escuchamos. Yo estoy leyendo. A ver si puedo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿no? Yo estoy leyendo algunas de las preguntas que surgieron en el chat. A ver. Bueno, ahí está, Natalia estaba respondiendo de Educarte, con el tema de Casa de Pérez. Casa de Pérez es agenda telefónica, así que comuníquense ahí telefónicamente. Y yo tampoco estoy en este momento trabajando allí, entonces no les puedo asesorar, pero sé que la agenda es telefónica y que hay lista de espera, porque por suerte es un espacio que todos los años se llena de niños y niñas que van a visitar y a conocer la propuesta. Sí, yo les explicaba que tengo mi cargo efectivo en Casa de Pérez, pero desde el año pasado estoy cumpliendo funciones en ProLe, en el programa de lectura y escritura en español, entonces en este momento no estoy trabajando allí, pero bueno, trabajé algunos años, y Gustavo también estuvo por Casa de Pérez. Bien, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer o algún comentario. Los escuchamos.
A ver si capaz que los inspectores, las inspectoras que están en este momento en línea, quieren hacer algún aporte, alguna reflexión. Bueno, nosotros tienen ganas, por supuesto. Bien. Justo por el lado, estoy en la calle y capaz que no se oye. No, se escucha bien. Me quedé pensando en cuando decías de la importancia, no decías esto, decías lo siguiente, que la poesía es como el primer lenguaje al que se acerca el niño a través de las canciones de cuna y de las poemitas breves, de los juegos, no sé, juegos de manos y esas cosas que se hace con los bebés. Y conecté con algo que vi hace poquito en Instagram y que lo constato cuando visito los jardines de infantes, que los niños no saben. Por ejemplo, el otro día en un jardín de 3 años, ninguno conocía el arrorró mi niño, parecían no saberlo. Y esto tiene que ver con el celular y con que las mamás y los papás, para que se duerman los niños, le ponen el celular. O sea, el celular pasó a ser el mediador al sueño o el mediador a la comida o ese vínculo que todos tuvimos por suerte, con algún adulto referente, con una abuela, con una mamá, con el papá, con la canción y con la palabra, ahora está vehiculizado por algo bueno, que se pierde el vínculo, la mirada, el contacto, todo lo que implica transmitir por la voz. Entonces me parece que desde nuestro rol de educadores tenemos que tenerlo presente y si tenemos oportunidad de tener reuniones con padres y dar espacio al valor que tiene para el desarrollo del niño, para la estructuración de todo lo que es cognitivo y emocional, el vínculo con la palabra, sería importante. Sí, eso es una realidad. Yo hace un año y medio más o menos estuve en un encuentro en el que estaba María Emilia López y ella incluso planteaba desde lo intrauterino el contacto con lo literario, con la palabra y con la voz, ¿no? En esto que tú decís también que es lo afectivo, porque es el escuchar la voz, es el contacto que se da a través de la palabra y a través, en este caso, de estos textos literarios de tradición oral, además, que si no se transmiten de generación en generación, se pierden. Es lo que pasa con la literatura oral, ¿no? Probablemente ninguno de nosotros escuchó El arrorró mi niño, nunca lo leyó, perdón, pero sí lo escuchó y lo conoce porque fue algo que trascendió de generación en generación. Probablemente hasta tengamos diversas versiones de una misma canción. Y sí, el celular ha pasado a mediar algunos espacios. Yo siempre, para no ponerme en contra a veces, trato de pensar de que, bueno, no puede, no lo podemos eliminar del todo, eso ya sabemos porque forma parte de nuestra vida diaria, sí que no sea lo único, que no sea ese el único encuentro que los niños tengan, en este caso con la música o con la literatura. No, entiendo. Entonces, como para llegarle particularmente a esos papás que probablemente apliquen eso todos los días de su vida, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no sientan que estamos rechazando esa práctica que están haciendo, sino que lo que estamos pidiendo es que logren establecer contacto con otras prácticas que son sumamente enriquecedoras y que tienen todas esas fortalezas que tú mencionaste recién, ¿no? Y que también entender que esta tradición oral, si no la transmitimos de generación en generación, se pierden. Y que probablemente cuando nosotros siempre vemos una carencia, siempre tratamos de cubrirla, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, si yo veo que en la casa el arrorró mi niño es algo que no se conocen, las canciones de cuna, las canciones de ronda, los juegos de ronda, y bueno, propongamos juegos de ronda, a ver qué pasa. Empecemos a conocerlos, a jugar con ellos, y a que tengo una canasta llena de flores, sea algo una referencia cultural que podamos compartir también entre todos, ¿no? Para mí sí es fundamental, y también por eso, porque
el lenguaje particularmente poético, que es altamente connotativo, ya está generando desde la primera infancia el contacto con la literatura, con las posibilidades del lenguaje, con las formas de decir, con la rima, con el ritmo, es decir, es sumamente enriquecedor y no podemos perderlo. Tenemos que establecer ahí una lucha para que no se pierda. Así que muchas gracias por tu comentario, por la intervención. Y aprovecho también para, bueno, para agradecerte, para que haya más de estos encuentros con los docentes, que me parecen muy útiles, de los que tomamos ideas y conceptos y que podemos llevar a las diferentes disciplinas. Creo que algunas de las cosas que dijiste puede funcionar, por ejemplo, lo de la hoja en blanco, o sea, cuando tú decías consignas demasiado abiertas, aplica para cualquiera de las disciplinas y está bueno tenerlo. Lo de menos es más, que también no lo dijiste con esas palabras, pero fue expresado, está muy bueno. Me pareció también interesante esto de poder trabajar la imagen, poder trabajar el poema, como las distintas posibilidades que tenemos, que vuelvo a pensar en esta posibilidad de trabajarlo no solo desde la literatura, sino también tenerlo en cuenta. Ay, se nos cortó, me parece. Bueno, creo que se nos cortó, no sé si el resto lo está escuchando bien. ¿Sí? Sí, Bien. perfecto. Está bárbaro. Bueno, no sé si tienen algún comentario más o alguna consulta más. Si no, ya vamos cerrando el encuentro. Yo les agradezco muchísimo, bueno, los que hayan estado ahí, los comentarios, esto es todo para seguir creciendo, seguir haciéndonos preguntas. Mi idea no es como venir a traer recetas de nada, porque en realidad tampoco las tengo si las quisiera exponer con ustedes, sino compartir con ustedes algunas experiencias, algunos puntos de partida que suelo utilizar en el aula y que entiendo que pueden ser productivos, pero lo que más me parece enriquecedor es poder compartirlo. Por eso estas instancias que ya han hecho el año pasado y están siguiendo este año desde el equipo de Educarte me parecen sumamente enriquecedoras porque es un espacio que tenemos de encuentro para seguir conversando sobre esto que nos compete. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias Gustavo por toda la ayuda técnica y el acompañamiento y la locación, todo. Y bueno, muchas gracias en general al equipo de Educarte, a la inspección que también permite y posibilita que estos espacios de conversación existan. Muchas gracias. Gracias a todos por participar, gracias Micaela, muchas gracias a la Casa de Pérez y a Prole y a los inspectores y a todos los compañeros que están por ahí. ¿Tá? La videoconferencia queda grabada en nuestro canal de YouTube, Equipo Educarte con doble E al final, y en el canal también de Tecnologías Educativas. Un abrazo, que tengan un divino fin de semana. Nos vemos. Chao compañeros, compañeras. Nos vemos. Gracias.